La manera más sencilla de comprobar la validez de la teoría económica que desarrolla Marx, particularmente en los tres tomos del Capital, es detenernos a pensar en la realidad de un país como el Congo. El Congo es uno de los países más ricos del mundo en términos de la cantidad de materias primas, nutrientes, minerales que alberga. Tiene cobalto, tiene caucho, tiene sal, tiene diamantes, tiene todo tipo de recursos que lo convierten en una nación sumamente rica, pero a pesar de esa riqueza, es uno de los países que demuestra los índices más aterradores y más altos de pobreza y miseria material, desempleados, personas que mueren de hambre, niveles de violencia fruto de una monstruosa desigualdad que solamente ha crecido a lo largo de la historia. ¿Qué otra teoría económica? La escuela de Austria, la ortodoxia, que pretende que el capitalismo es un sistema que alcanza el equilibrio de forma espontánea, la teoría económica de John Maynard Keynes, de Friedrich von Hayek, entre otros, resulta absolutamente impotente, absolutamente muda a la hora de describir una realidad como la del Congo, que podemos ver también en países como Ruanda, Nigeria, Uganda, toda Sudáfrica, toda Latinoamérica, toda Asia. Podemos ver una realidad que se repite a pesar de esa riqueza tan enorme disponible en términos de los recursos naturales por procesos económicos como el de la acumulación originaria del capital, que es un proceso basado en la expropiación y en el desplazamiento, y que un marxista británico, autor de obras como El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Marx, el capital y la locura de la razón económica, breve historia del neoliberalismo, entre otras obras, llama la acumulación por despojo o desposesión. La acumulación por desposesión, que se deriva del concepto que Marx describe históricamente como el proceso de acumulación originaria del capital, implica que el capital cada vez que se expande, cada vez que acumula riqueza, lo hace sobre la base de la expropiación. La primera relación económica que tenemos que tener en cuenta es la del capital y el trabajo asalariado. El capital somete al trabajo asalariado cuando se vende la mercancía trabajo, que tiene la particularidad de ser la única mercancía que puede producir más valor de lo que cuesta su adquisición, como en la diferencia entre la totalidad del valor producido en una jornada laboral y la magnitud del salario que recibe el trabajador, no importa si su trabajo es físico o intelectual. Esa diferencia existe gracias a que se produce en el plus trabajo, aquella porción de la jornada laboral en donde se trabaja gratis para el capital, porque es más allá del punto a partir del cual se reproduce en términos del trabajo humano objetivado en valor, se reproduce la misma cantidad de lo que vale el salario que recibe el productor. Si un productor gana 40,000 pesos por su jornada laboral, supongamos que en las primeras 4 horas de su jornada laboral reproduce esos mismos 40,000 pesos, pero sigue trabajando 4 horas más. Esas 4 horas adicionales o el tiempo X que siga trabajando a partir del punto en el cual crea la misma cantidad de valor que recibe en su salario, es lo que Marx llama la plusvalía, que se deriva del plus trabajo. El capital, por lo tanto, expropia el trabajo asalariado, una parte del valor que produce, y la acumula. Entonces, la plusvalía es una muestra de la acumulación por desposesión en la relación capital-trabajo asalariado. El capital financiero, a través de los intereses, también expropia. Los diferentes tipos de capitales dependiendo de su origen y desarrollo histórico. Por ejemplo, en el ámbito de la tierra, en Latinoamérica, si miramos el conflicto armado en Colombia, para dar solamente un ejemplo, la apropiación y centralización de miles de hectáreas en cada vez menos manos implica la consolidación del latifundio, y el latifundio tiene la misma dinámica, acumular a costa de expropiar. Entonces, la acumulación por desposesión es un principio que lleva a la concentración de capital, de riqueza, de medios de producción, de materias primas en cada vez menos manos a costa de procesos violentos que en el caso de Colombia han justificado desde la violencia conservadora hasta la violencia paramilitar, que en África justificaron el apartheid, por ejemplo, que tienen expresiones culturales, políticas, raciales, pero fundamentadas en una lógica económica que es acumular a costa de expropiar.
Cuando nosotros miramos las estadísticas, según el Banco Mundial, desde 2017 9 millones de personas se mueren de hambre al año. ¿Cómo explicar la diferencia entre una de esas 9 millones de personas que mueren de hambre al año con un Elon Musk que tiene una fortuna calculada en los 454 billones de dólares? Esa brecha tan descomunal presupone y demuestra el proceso de acumulación por desposesión, el proceso de centralización del capital y la desigualdad absolutamente irrisoria que nace de una apropiación en cada vez menos manos de recursos, de la riqueza socialmente producida, de diferentes elementos, desde mercancías hasta dinero que deberían estar en disposición de las mayorías para mejorar las condiciones de vida. Por lo tanto, cuando un economista tradicional intenta desvirtuar la teoría de Marx, su forma de analizar el capitalismo, podemos acudir a la realidad de países como el Congo, de todo el mal llamado tercer mundo, para mostrar que la desigualdad que ahí se evidencia, el hecho, por ejemplo, de que trabajadores en Sudán del Sur ganen solamente $2 al mes, de que en India haya más de 300 millones de personas que subsisten con un poco más de $1 al día, de que en Colombia haya alrededor de 17 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, de que en China haya millones de proletarios en las diferentes maquilas, fábricas repartidas con la nueva organización geográfica de los centros productivos después de la crisis de los 70, que ha sido una estrategia de reubicación de los centros productivos en el neoliberalismo. Esas condiciones de trabajo que van desde proletarios enajenados y terriblemente explotados en fábricas, hasta niños que trabajan en minas de sal más de 12 horas al día en África, nos permiten ver que la teoría de Marx es hoy más vigente que en cualquier otro momento de la historia y es la única que concuerda con la realidad económica. Ni la teoría que determina el valor de forma subjetiva, ni la teoría del equilibrio general, ni la escuela de Austria, ninguna de estas teorías puede explicar algo tan básico como la brecha entre un Elon Musk y una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre al año. Sencillamente no pueden porque son teorías que nacen desde y para el capital y por lo tanto no ven ni el proceso de producción, no tienen en cuenta la clase trabajadora y no pueden superar lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía. La invitación es, por lo tanto, a leer a Marx.